Saludo al diputado Carlos Heller, está en línea. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué noches. dice? ¿Cómo va? Bien, muy bien, gracias. Gracias por atendernos. Digo, la construcción sí, hay proyectos para incentivar. Ahora la industria automotriz. Bueno, claramente se intenta por todos los medios de incentivar a la producción, Carlos, ¿no? Sí, bueno, ¿Eh? porque la Argentina tiene gravísimos problemas que resolver y que superar, Mm, y desde que uno de los caminos es el crecimiento de la economía. mm. Vamos a dar un dato que es fresquito. El mejor enero de los últimos 3 años para la capacidad instalada utilizada de la industria. 57,2 es en enero un dato alto. Enero habitualmente es un mes de baja de utilización porque están las paradas que se hacen en las fábricas por mantenimiento, por una serie de cosas. Es decir, que esto sigue marcando la recuperación que se está dando en los niveles de actividad. La última vez que hablamos, ¿se acuerdan que yo también hablé aquí y dije que yo tenía una visión y que creía que si la pandemia no nos jugaba una mala pasada, ¿Y a qué íbamos a tener atribuye Heller ese crecimiento, ese número del mes de enero? ¿A qué lo atribuye? políticas públicas que vuelven a tratar de ser generadoras de actividad, de consumo. El gobierno tiene un objetivo reiterado. Yo decía el otro día, si uno tuviera que buscar una frase repetida en el discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, es, dicho de distintas maneras, nuestro objetivo es que los salarios le ganen a la inflación, le ganen a los precios en este ejercicio, de acuerdo a las pautas que hemos fijado en el presupuesto que aprobamos a fines del año anterior. Y esto también con la clara intención de que mejore las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas, pero al mismo tiempo que se convierta en un factor de incentivación de la demanda interna, y esa incentivación de la demanda interna es a su vez generadora de puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo nuevos que se generan son a su vez generadores de nuevas demandas de consumo, es decir, poner en marcha el círculo virtuoso de una economía que crece y que crece con la gente adentro, no al margen de la gente. Es decir, crece sobre la base de que los que mejoran su condición de vida son los ciudadanos y las ciudadanas que viven en el país, que forman parte del país. Y creo que eso se está dando, no sin dificultades, porque la Argentina viene de la situación desastrosa que existía a fines del 2019, agravada por todo lo que en el 2020 pasó en el mundo entero, y de la que no somos la excepción, y de la que uno a veces dice hasta cuándo vamos a seguir hablando. Pero mire, yo veía recién, hoy el Congreso de Estados Unidos aprobó el paquete de ayuda de Billón 1.900.000 900, sí. millones de dólares para tratar de hacer arrancar la economía y mejorar la situación de los ciudadanos. 400.000 millones para pagos directos de $1.400 a ciudadanos y ciudadanas, plata, cash en la mano, para que consuman. 350.000 millones de dólares a los gobiernos estatales y locales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, mire qué raro, los republicanos dijeron que es muy costoso y que es tardío, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, algunas discusiones tienen se repiten tanto entre los conservadores de aquí y de allá y quienes tenemos una visión y una vocación distinta de progreso, de crecimiento, de inclusión social. Pero lo cierto es que hoy les podría leer también que el Banco Mundial habla de aliviar la deuda de los países de la región y bajar los costos financieros porque ellos atrasan el desarrollo, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo está en una crisis fenomenal, y es necesario tomar medidas que achiquen la brutal pobreza que se ha agravado. Hay algunos datos que son terroríficos. Yo leía un informe
creo que también es, no sé si del Banco Mundial o de quién, que decía, bueno, la región tiene el 8% de los habitantes del planeta, pero tiene el 40% de los muertos del planeta. Es decir, y esto tiene que ver con las condiciones de vida, con las estructuras hospitalarias, con una cantidad de cuestiones que no se pueden pasar por alto, que no se pueden ignorar. Heller, Entonces, el dato relacionado con el valor de los granos en el mundo, somos proveedores de, y ese ingreso de divisas es otro dato que va a acompañar a este esfuerzo, ¿no? es una, claro, eso es una situación coyuntural bienvenida, que, el efecto benéfico de el mayor ingreso de divisa que la Argentina tendrá para atender un costado débil de toda nuestra estructura macroeconómica. Tiene el costado que debe ser resuelto, que es el desacople de los precios internacionales respecto a los precios internos, de manera que ese aumento internacional no termine empeorando la situación de los argentinos y argentinas que viven de un ingreso fijo y que le suba el precio de los bienes y de los alimentos, etcétera, etcétera, y en definitiva sea una ventaja cuestionable la de ese beneficio. Yo no soy de los que creo que no es bienvenido que eso suceda, pero sí soy de los que creen intensamente en la necesidad de medidas de desacople y que no hay ninguna razón real para que los precios internos se muevan en función de los precios internacionales. Mire, si sube el precio internacional del petróleo, no tiene por qué aumentar internamente, porque a la Argentina no importa petróleo. Ese petróleo que se utiliza en la Argentina sigue teniendo los mismos costos, los trabajadores siguen cobrando los mismos salarios, los transportistas siguen cobrando lo mismo, etcétera, etcétera. No puede ser que la rentabilidad empresaria sea la que defina todas las cuestiones. Entonces, nosotros tenemos que lograr algo que el gobierno viene diciendo insistentemente. Mire, la economía argentina necesita desdolarizarse y necesita desindexarse. Mientras sigamos teniendo todas las cosas dolarizadas e indexadas, estamos en una maratón que no tiene solución. Y ese es un gran desafío que tenemos por delante. ¿Cómo vamos instalando regulaciones, pautas, etcétera, que van desdolarizando? El gobierno ha anunciado, por ejemplo, respecto a los servicios públicos, el envío de un proyecto de ley que además de declarar la emergencia en la materia, plantea, y así está dicho, la desdolarización de los precios de las tarifas de los servicios públicos. Porque no hay ninguna razón para que estén dolarizados, absolutamente ninguna razón. Claro, Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Carlos, muy bien. Quería consultarlo por el debate que usted está llevando adelante en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo. Ya están programadas reuniones para mañana jueves, para el día viernes. ¿Cuáles son los tiempos que piensa usted para que este proyecto tenga el dictamen y ver la posibilidad de tener un solo dictamen para llevar al recinto? A ver, déjeme decirle varias cosas. En primer lugar, hemos introducido en el proyecto un punto que de alguna manera achica la urgencia del tratamiento, que es la retroactividad al 1 de enero. El apuro que teníamos de que había que tratarlo en marzo era para que no hubiera otro mes en el que se le seguía descontando a toda esa enorme cantidad de trabajadoras y trabajadores, que vamos a repasarlo, si me dan un minuto. Sí. Estamos hablando de que 1.200.000 y pico de ciudadanas y ciudadanos argentinos van a dejar de tributar ganancias entre trabajadores y jubilados. Y esto implica que vamos a volver o vamos a ubicarnos en uno de los porcentajes más bajos históricos de la cantidad de personas que pagan este impuesto. Del sector de ingreso fijo, del sector laboral y del sector de los jubilados y pensionados. Fíjense lo paradojal. Se había llegado al 9-10% allá por el 2014
Durante el gobierno de Macri, que había prometido eliminar el impuesto a la ganancia, se llegó a que un 25% de los trabajadores esté alcanzado por este impuesto, dándose una, yo diría, una ecuación de una perversidad inigualable. Hubo crecimiento del desempleo, caída en términos reales del salario de 20 puntos y aumento de la cantidad de trabajadores que pagaron impuestos a la ganancia, un cóctel más negativo, difícil de construir. Según los datos que nos dieron ayer los funcionarios del Poder Ejecutivo, de acuerdo a la norma que estamos elaborando, discutiendo, el 7% de los trabajadores en relación de dependencia registrados quedarían alcanzados por el impuesto a la ganancia y el 2,4% de los jubilados, ubicando, insisto, en un número bajísimo histórico de la cantidad de personas alcanzadas por este tributo. Esto va a significar, de hecho, un aumento de los ingresos reales, de ese 1.200.000 y pico de personas que van a ver mejorado su ingreso, más allá de que no tuvieran mejora en la nominatividad del salario por vía de este impuesto que van a dejar de pagar. Sería ideal, y contesto a la segunda pregunta, que tuviéramos un dictamen único, pero si uno sigue atentamente la reunión de ayer, yo le puedo asegurar que no va a haber dictamen único, porque al diputado Laspina se le escapó, después reculó en chancleta en un punto dado cuando concretamente un diputado le hizo la pregunta, porque estamos empezando el debate y él anunció un dictamen de minoría. Después, cuando le hicieron la pregunta precisa, dijo, bueno, no, nosotros estamos trabajando, lo ideal sería, etcétera, etcétera. Yo no soy optimista, ojalá y se logre, pero no soy optimista sobre el dictamen único. Tenemos una contradicción flagrante. Los diputados de la fuerza política que generó esta situación, hoy dicen que esta propuesta es poco, que hay que ir por más, que deberían tener parámetros más audaces, etcétera, etcétera. Como si ellos no hubieran tenido nada que ver en todos estos años en los que tuvieron la responsabilidad de legislar. Algunos de ellos, por ejemplo, el diputado Laspina, ocupando el lugar que ahora ocupo yo, de presidente de la Comisión de Presupuestos. Así que nosotros vamos a trabajar con la idea del dictamen único y siempre lo hacemos y hacemos esfuerzos por lograrlo. Estamos trabajando en estas reuniones informativas donde estamos escuchando opiniones diversas. Mañana vamos a recibir a tributaristas. El viernes nos vamos a reunir con una amplísima representación del movimiento obrero a través de las distintas sectores en que ese movimiento obrero está organizado, para escucharlos a ellos. Mientras tanto, vamos intercambiando opiniones y hemos ido corrigiendo el proyecto original. Por ejemplo, hemos incorporado el aguinaldo, por ejemplo, hemos incorporado la retroactividad, como acabo de explicar, al 1 de enero. Por ejemplo, hemos incorporado el tema de que en la ley actual se habla del cónyuge y nosotros estamos acá incorporando la idea del conviviente en todas sus más diversas expresiones, atendiendo a la amplitud de visión de género que tiene que ver con el estado general de la sociedad argentina. Estamos incorporando además temas de movilidad y viáticos. Estamos poniendo expresamente, porque si bien yo se los aclaré, los diputados patagónicos me hicieron llegar una inquietud respecto del beneficio diferencial de la Patagonia. Yo les contesté por nota diciéndoles que no se modificaba, no quedaron conformes. Hemos puesto, digamos, no quedaron conformes en el sentido, decían que no era suficientemente claro y demás. Hemos agregado un punto expreso referido al mantenimiento de ese 22% diferencial para los trabajadores de la zona patagónica. Y desde luego quedan otro montón de cosas, todas justas desde el punto de vista individual, porque con buen criterio algunos dicen, ¿por qué los de la Patagonia sí, no los del noroeste, los del noreste?
¿Y por qué no viáticos sí? ¿Y por qué no horas extra? ¿Y por qué no gastos vinculados a la escolaridad? Es interminable. Claro. Lo cierto es que estamos planteando un paso de enorme trascendencia que todos reconocen, que es que solo el 7% de los trabajadores registrados va a estar alcanzado por... Y diputado, ¿cómo vuelve ese dinero que el fisco no va a percibir? ¿Por el consumo? ¿Interpretan que ese dinero que queda en el bolsillo de la gente va a ir directamente al consumo? Uno piensa que justamente en el sector de los trabajadores que han perdido poder adquisitivo de sus ingresos, hay necesidades de consumo insatisfechas. Y estamos convencidos que una mejora del salario real, que se da por el aumento nominal y también por la disminución de cargas, como en este caso, porque lo que vale del salario es su verdadero poder adquisitivo. ¿Cuántas cosas se pueden comprar? ¿Qué cosas se pueden comprar? Medido en los bienes y servicios, empezando por las necesidades esenciales que tienen que ver con la alimentación. Ustedes vieron que ahora el INDEC incluso está con modifican, claro. En el 2022, para que nadie macanee, pavada, como algunos salió a decir, pero modifica sobre la base de un larguísimo y profundo estudio hecho durante un montón de años, que tiene que ver con los usos y costumbres que algunos fácilmente comprensibles. El que gana menos dedica mayor parte de sus ingresos a cubrir las necesidades esenciales. Por eso uno dice que cuando alimentos y bebidas aumenta más que el promedio, la inflación de los pobres es mayor que la de los otros sectores de la sociedad, porque la porción que los pobres dedican de sus ingresos a alimentos y bebidas es más alta que alguien de clase media y mucho más alta que uno de clase alta. Por consiguiente, a mí me parece muy bien que se actualicen sobre la base de estudios reales, científicos, bien elaborados, la composición de esa canasta que compone los precios o el índice de precios, para que se ajuste más a la realidad, para que se ajuste más a las distintas zonas del país. Es decir, hay infinidad de cuestiones. La carne no cuesta igual en el interior que en la capital federal, no cuesta igual en la ciudad de Buenos Aires que en el Gran Buenos Aires. Hay una complejidad en la composición de los precios, en el armado de todo eso, que para hacerlo bien hay que trabajar muy finito, porque todos sabemos que esas diferencias de verdad existen. Así que lo cierto es que nosotros creemos que esto que estamos discutiendo va a ser un incentivo para el consumo, que alguna parte de eso se va a recuperar por los impuestos que generan los consumos que van a ir. Por ejemplo, si todo lo que reciben esos trabajadores vuelca al consumo, por IVA se va a recuperar una parte inmediatamente. Va a haber una recuperación por IVA a través de los consumos que esa gente, esa ciudadanía va a hacer. Eso es la rueda virtuosa de la economía. Desde luego nunca... A ver, uno no es, no soy economista, menos tributarista, ¿no? Pero desde el sentido común uno dice, y si bajamos en una buena reforma tributaria, todos consumiríamos mucho más con más dinero en el bolsillo. Y a su vez el fisco también... No es así. No es así. Ahí se le falla el sentido común, amigo. Porque le voy a preguntar, ¿y con qué se va a atender el presupuesto de salud, de educación, de ciencia y tecnología? ¿Con qué se van a financiar los planes de viviendas populares? Nosotros necesitamos un Estado con recursos. Lo que tenemos que tener en una reforma tributaria es que aporten en función de capacidad contributiva, y es decir, como a mí me gusta decir, achicando el peso de los impuestos horizontales, aquellos que van por igual a todos los ciudadanos, y aumentando el peso de los impuestos verticales, es decir, aquellos que tienen que ver con la capacidad contributiva, con las ganancias y con la riqueza, que también es producto de la ganancia. Y no hay por qué quejar, porque una cosa es el impuesto a la ganancia de una persona de ingreso fijo, y otra es el impuesto a la ganancia de un empresario. Si no gana, no paga.
Si gana poco, paga poquito. Por lo tanto, la progresividad en el impuesto a las ganancias para los sectores empresarios de ninguna manera es regresiva o de ninguna manera desalienta la actividad. Porque en definitiva se paga en función de lo que se gana. Y a eso no hay que tenerle temor. Los impuestos regresivos son los horizontales, son los que las personas de ingresos fijos pagan por lo que consumen, que afectan directamente su capacidad contributiva. Pero cuando usted grava progresivamente la ganancia, lo que va a hacer es que esas empresas ganen un poco menos, nunca que pierdan. Así que no hay por qué preocuparse en ese sentido. Pero necesitamos un gran debate, necesitamos una gran discusión, una reforma tributaria profunda es una gran asignación, pero no es cierto. En el mundo entero, los pro rebaja general de impuestos son los conservadores. Porque a la vez, ¿sabe por qué? Porque representan al sector de los que ganan mucho. Y por eso quieren rebajar los impuestos. Yo siempre cuento... Claro, ahí plantean bajar el gasto, entonces ahí es donde encuentran el equilibrio, ¿no? Ajustadores. Pero mire, en Estados Unidos, dentro del Partido Republicano, hay una fracción que se llama el Tea Party, que uno podría decir es la derecha dentro de la derecha, para decirlo de una manera fácil de entender. Bueno, los diputados y diputadas, los senadores y senadoras del Tea Party, cuando juran, incluyen en su juramento que jamás votarán una ley que implique un aumento de impuestos. Así de profundo es el tema. Es decir, lo ponen dentro del juramento. Es decir, algunos juran por la patria, otros juran por Dios, otros juran por vaya a saber por cuántas cosas. Bueno, ellos juran que nunca van a votar una ley que implique un aumento impositivo. Es ideológico, pero es una ideología que tiene que ver con los intereses que defienden y representan. No es casual. Insisto, los conservadores no se llaman conservadores folclóricamente, se llaman conservadores porque siempre defienden conservar lo que tienen. Y quienes son reformistas siempre quieren cambiar para modificar cómo se acumula y cómo se distribuye, que es la base de todas las políticas, cómo se acumula y cómo se distribuye. Y eso es lo que está en discusión hoy y siempre en el mundo entero. Diputado, buenas tardes. Melissa Jofré lo saluda. Quería consultarle... ¿Qué tal? Quería consultarle por el tema de los jubilados en el proyecto de ley. Si bien se sube de 6 haberes mínimos a 8 haberes mínimos, también hubo una incorporación sobre la flexibilización del requisito para que puedan acceder al beneficio. ¿En qué consiste esto? Consiste en que prácticamente como estaba redactada la ley actualmente, porque mire, al llevar de 6 a 8 el nivel de lo exento, habida cuenta de cuánto es el nivel de la jubilación máxima, yo le podría decir que ningún jubilado estaría alcanzado. Haga usted la cuenta y va a ver que es así. Pero resulta que hay jubilados que tienen otros ingresos. La ley actual es muy inflexible y un jubilado que tiene un pequeño depósito en caja de ahorro, en plazo fijo, o que tiene un departamento y percibe una pequeña renta de alquiler por ese departamento, automáticamente queda exceptuado del beneficio y tiene que pagar impuesto a las ganancias. Lo que nosotros estamos incluyendo es un valor equivalente a el ingreso mínimo, es decir, 160 y tantos mil pesos anuales que podrán percibir sin que eso les saque el derecho a quedar exceptuado del pago de impuesto a las ganancias. Es decir, estamos aceptando la lógica de que un jubilado puede tener un pequeño ahorro, percibir un pequeño interés por esos ahorros, etcétera, y desde luego, si se trata de un gran inversor, ya el carácter de jubilado pasa a ser secundario. Por eso le estamos poniendo un monto razonable, creemos, que esencialmente es un cambio con lo que hay actualmente, que fue la reforma que hizo el macrismo, Duhovne, en el 2016 y el 2017, que virtualmente establece que cualquier ingreso adicional, por mínimo que sea, por encima de la jubilación, hace perder el derecho a los jubilados. De eso se trata esa incorporación que estamos incluyendo. Llevar de 6 a 8 veces
a 8 salarios mínimos el valor de las jubilaciones y incluir un adicional para permitir que el derecho no se pierda por tener alguna renta adicional, como la que estoy describiendo, por vía de un alquiler o por vía de el ingreso de un interés por un ahorro, cosa por el estilo. Carlos, a ver, a partir de lo que usted está señalando, ahí genera muchas consultas. Para clarificar, a partir de 150.000 pesos, hasta 150.000 pesos, un trabajador en relación de dependencia no paga ganancias. Entre 150, ¿no? 150 y 178, ahí va a pagar un proporcional. Sí, parece. Y después de 178 en adelante, ¿hay otra escala o no queda como está? No, queda como está, no se toca. Pero quiero decir que queda en esa situación el 7% de los trabajadores. Exacto. El 7% de los trabajadores registrados. Y no voy a hablar de los no registrados porque debo suponer que los no registrados ninguno llega a esos niveles de ingresos. Y además, si no están registrados, está claro que no están, si tienen ingresos, no los tienen declarados y por lo tanto no están alcanzados, seguro. Por lo tanto, estamos diciendo que de aprobarse este proyecto como viene redactado, estarán alcanzados por el impuesto a la ganancia el 7%. Insisto, estoy repitiendo datos que nos dio ayer el Poder Ejecutivo en la reunión que tuvimos. Creo que ustedes pueden buscar en los archivos de ayer y van a escuchar esto de parte de los funcionarios de Economía y de la AFIP, que dieron este dato, que el 7% de los trabajadores registrados van a estar alcanzados y el 2,4% creo de los jubilados. Hoy tenemos el 25% de los trabajadores alcanzados y el 4,8%, casi el 5% de los jubilados alcanzados. Es decir, que la ley lo que hace es dejar fuera del pago a esa enorme cantidad, que es el 1.200.000 y pico de mil, sobre un total de 2 millones, creo que están en este momento pagando impuestos a las ganancias dentro del sector de asalariados y de jubilados. Carlos, cuando se reúnan nuevamente con los sectores gremiales, con los sectores sindicales, van a plantear nuevamente el tema de horas extras. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver, todo está bajo análisis. Yo acabo de contar cuántas cosas hemos incorporado. Sí, todas esas cosas que hemos tienen que ver con cosas que nos han sugerido, con las conversaciones que tenemos, que han enriquecido el proyecto. Lo que hay que hacer es ponderarlo, así como yo personalmente pienso que algún nivel de horas extras, hasta un punto, una cantidad, podrían incorporarse, así como se han incorporado la idea de viáticos hasta un cierto porcentaje. Es decir, pero todo eso tenemos que medirlo en términos también de qué impacto fiscal tiene, qué significa, etcétera, etcétera, porque estamos haciendo esta reforma de reducción de ingresos fiscales de 40 y tantos mil millones de pesos en el marco de una economía en crisis como la que tenemos, con un déficit fiscal importantísimo como el que tenemos, y además con la clara intención que tenemos de cumplir el objetivo de que el déficit fiscal de este año no sea superior al que tenemos en la pauta presupuestaria. Es decir, que esto tiene que estar pensado también con ingresos que compensen, porque si no, no estaríamos actuando con la responsabilidad que tenemos que actuar. Nosotros dijimos que el plan de gobierno es el presupuesto. Para los que dicen que no hay plan, en general lo que dicen que no hay plan es porque para ellos un plan es un plan de ajuste. Y como este gobierno no tiene planes de ajuste, no hay plan. El plan de este gobierno es el presupuesto. El presupuesto tiene una pauta de crecimiento, una pauta de déficit fiscal, una pauta de inflación, una pauta de crecimiento de los salarios. Esto es para lo que las distintas políticas públicas tienen que servir para que la ley de leyes se cumpla. Para que la ley de presupuesto, cuando la veamos a fin de año, digamos, bueno, se cumplió, estuvimos cerca, le erramos por poquito, digamos, logramos que en lo fundamental vayamos convergiendo. El objetivo inflacionario del 30% para ir en una gradualidad, como ha dicho el ministro Guzmán, si no va bien, el año que viene apuntaremos a que sea el 25%, porque nadie plantea frenar de golpe. Para eso plantear que las tarifas
tienen que subir teniendo en cuenta esa pauta, pero también tienen que ser diferenciadas según la capacidad de pago que tiene cada uno de los consumidores. La idea de ir a un esquema de tarifa diferenciada que tenga en cuenta la capacidad económica de cada usuario y de cada consumidor, es el camino correcto, porque hay un sector de la sociedad que no necesita subsidio para tener esos servicios y hay otro que no podría tenerlo si no tiene subsidio. Hay que entender que la ecuación es así y entonces lo que no hay que hacer es subsidiar a todos, y lo que hay que hacer es no dejar de subsidiar a los que necesitan estar subsidiados. Y algunos necesitarán un subsidio mucho más grande que otros. Y yo creo que hoy, con la tecnología disponible, se puede trabajar en un cuadro tarifario que tenga en cuenta la verdadera capacidad de pago de cada consumidor, medida por sus ingresos, medida por los niveles de consumo de esos servicios que tiene, medida por la cantidad de metros cuadrados que tiene la vivienda que habita, medida por en qué barrio está esa vivienda. Es decir, se pueden combinar 4 o 5 variables para hacer un cuadro tarifario que realmente sea equitativo y que respete la idea de que estamos hablando de servicios públicos esenciales que son derechos humanos. Y los derechos humanos no pueden estar regulados por el precio, tienen que estar regulados por la posibilidad de acceso igualitario para todo el mundo. Bueno, son ideas que van en contraposición de las ideas neoliberales y de las que han regulado las políticas de estos últimos años. Pero creo que es hora de que vayamos cambiando y son todos temas que habrá que discutir. Para algunos habrá que tomar medidas de emergencia, como está planteando el presidente a través de esto que nos anunció, y para otras habrá que ir a discusiones más de fondo, que tendrán que ser discusiones que tendrá que tomar el Consejo Económico y Social para ese proyecto a 3 años, del tipo de país, del modelo de país, porque, por ejemplo, yo planteo una discusión estratégica, que no es para mañana, de quiénes deben ser los prestadores de servicios públicos esenciales. Si tienen que ser empresas cuyo objetivo es la máxima ganancia, o tienen que ser empresas cuyo objetivo es la prestación del mejor servicio al menor precio posible. Son dos conceptos muy opuestos, muy contradictorios, que ameritan un gran debate a nivel país. Diputado Heller, gracias por su tiempo, muy amable. Por el tiempo que me han dado para explicar todas estas cosas. Muchísimas gracias. Buenas noches.